Gloria a Dios, una bendición. Gloria a Dios, un abrazo, hermanos, para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Es un gozo podernos encontrar como cada martes para seguir estudiando la palabra de Dios. Seguimos avanzando en el conocimiento de la verdad. Hoy vamos a estar hablando acerca del verdadero discípulo de Cristo. Este es un tema muy importante, trascendental, porque nuestro Señor nos comisionó. Él dijo que debíamos ir a todas las naciones, predicar el Evangelio y hacer discípulos de todas ellas, enseñándoles todo lo que el Señor nos ha enseñado. La palabra discípulo puede ser mal entendida, mal interpretada, si no vamos a su raíz etimológica. El término griego para discípulo en el Nuevo Testamento es machetes, así como lo oye, matetes o machetes, que significa algo más allá que un simple estudiante o alumno. Ojo con eso, más allá que un simple estudiante o alumno. Un discípulo es un seguidor, alguien que se adhiere completamente a las enseñanzas de otro, haciendo de esta su regla de vida y conducta. Los fariseos se enorgullecieron a sí mismos de ser discípulos de Moisés, como dice en Juan capítulo 9, versículo 28. A los seguidores de Jesús se les llamó discípulos, mucho antes de que se les llamara cristianos. Su discipulado comenzó con el llamado de Jesús y se necesitó que ellos ejercieran su voluntad para seguir, ¿no? Jesús fue muy explícito acerca del costo de seguirlo. Esto es fundamental. Él fue muy explícito acerca del costo de ser discípulo. El discipulado, hermano, requiere una vida totalmente entregada. Así pues, dice en Lucas capítulo 14, versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué extraordinario desafío, ¿no? Así que se espera el sacrificio. Dice en Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No todos los seguidores de Jesús fueron capaces de hacer semejante compromiso. Hubo muchos que abandonaron a Jesús después de un tiempo. Juan 6:66 registra. Desde entonces, muchos, en un sentido más claro, muchos de los que se decían discípulos, volvieron atrás y ya no andaban más con él. Y ya no andaban más con él. Esto, amados, es fundamental. Ya no andaban más con él. Entonces, hubieron muchos que se llamaron a sí mismos discípulos, pero no todo aquel que se decía discípulo, que se llamaba a sí mismo discípulo, es considerado como tal, ¿no? Desde el punto de vista estricto de la palabra. Bendito sea Dios. Es importante que podamos entender eso, porque el Señor nos llamó y requiere de nosotros una entrega total. Jesús usó el término discípulo, pero nunca el término cristiano. Recordarán ustedes, ¿no? Usó ese término, discípulo. El de cristianos, ustedes saben que viene como un apodo posterior, eh, cuando los discípulos pues comenzaron a hablar de Cristo y se le llamó cristianos allá en Antioquía. Eso es lo que registra la Escritura. En Hechos capítulo 11, versículo 26, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿no? Así que esta es la primera vez que se les llama así. La mayoría de los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que es poco probable que los creyentes hubieran pensado en el nombre de cristianos. La iglesia primitiva usó otros nombres para sí mismos, palabras como discípulos, lo encontramos en Hechos 13:52, Hechos 21, Hechos 21:4, inclusive santos, como dice en Romanos capítulo 1, versículo 7, o 1 Corintios 16, versículo 1.
y también hermanos. 1 Corintios 1:9 y 1 Pedro 3:8. El nombre cristiano significa que pertenece a Cristo, aunque fue inventado por aquellos que estaban fuera de la iglesia. Es muy probable que haya querido significar un término despectivo en el momento en que fue pronunciado. Solo en 2 oportunidades aparece la palabra en el Nuevo Testamento. Lo podemos encontrar en Hechos 26:28, 1 Pedro 4:16, hablando del término cristiano. La idea de que el término cristiano fue originalmente un peyorativo encuentra su base en 1 Pedro 4:16. Pero si alguno sufre por ser cristiano, dice en el verso, que no se avergüence, sino que alabe al Señor por llevar el nombre de Cristo. Así que, bíblicamente hablando, un cristiano es un discípulo, debería serlo, un discípulo de Cristo. Un cristiano es alguien que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, como dice en Juan 1:12. Un cristiano es uno que ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, como dice en Juan 3:3. Un cristiano pertenece a Cristo y diariamente está siendo transformado en la semejanza de Cristo, según Corintios 3:18. Así que un verdadero cristiano, y no solamente uno que de nombre se llama tal, tendrá también que ser discípulo de Cristo. Así debería ser. Todo cristiano, todo verdadero cristiano debería ser verdadero discípulo. Es decir, él ha contado el costo y ha dedicado su vida a seguir a Jesús. Acepta el llamado al sacrificio y va a donde sea que el Señor lo dirija. El discípulo cristiano se adhiere a la enseñanza de Jesús, hace de Cristo su prioridad número uno y vive como corresponde. Está activamente involucrado en hacer otros discípulos, como dice en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Así que un verdadero discípulo de Cristo, hermanos, es un creyente en Cristo Jesús y posee una vida nueva, una vida a través del Espíritu Santo que vive en él. Debido a que él ama a Cristo, un cristiano será también un discípulo obediente. Juan 14:15, ¿no? Seréis verdaderamente mis discípulos. Pablo describe la realidad de ser un discípulo cristiano. Ha sido crucificado, él dice, he sido crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo con fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por él. O sea, está dando las características, las evidencias de lo que es un verdadero discípulo. Vive para Cristo, está en Cristo, y Cristo es su vida. Bendito sea Dios. Ahora, desde una perspectiva bíblica, quiero mencionarles por lo menos 10 puntos, 10 puntos bíblicos que describen lo que es un verdadero discípulo, para ver si nos vamos nosotros, pues, evaluando, ¿no? Viendo si calificamos como tales. El número uno, un verdadero discípulo, como mencionamos con anterioridad, es uno que sigue a Jesús, es uno que está subordinado, sigue a Jesús. Un verdadero discípulo buscará seguir a Jesús en todas las áreas de su vida. Esto es fundamental, porque el discípulo entiende que no vive para sí, vive para el Señor. Así que un verdadero discípulo es aquel que vive para su Señor. En Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga, ¿no? Y Dios va a permitir que estemos en situaciones en las que tengamos que tomar decisiones dramáticas, radicales, ¿no? Niéguese a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos es algo costoso, es algo dificultoso, pero es algo necesario si nos llamamos a nosotros mismos discípulos. Esto es fundamental. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Mateo 16:24.
Uno que es discípulo, número 2, va a reconocer que la salvación es obra exclusiva de Dios. Repito, uno que se llame discípulo, así mismo, va a reconocer que la salvación es obra exclusiva de Dios, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, es un don de Dios, ¿no? Este versículo enseña que la salvación es por gracia, mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, un verdadero discípulo descansa en la obra redentora que Cristo ha llevado a cabo y cree que es Cristo quien lo ha salvado, que no hay ningún mérito propio en uno mismo. Número 3, un verdadero discípulo va a amar la palabra de Dios, va a estudiar la palabra de Dios, va a estar inclinado a querer conocer más de Dios. El discípulo verdadero anhela estudiar la palabra de Dios. Según de Corintios, perdón, según de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, perdón, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. El verdadero discípulo va a valorar la autoridad, la suficiencia de la escritura, de la palabra de Dios, y la va a anhelar, va a buscar, va a desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, entendiendo que es por ella que va a poder crecer. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El verdadero discípulo ama la palabra, anhela conocer más de Dios a través de la palabra, busca, escudriña la palabra para crecer en el conocimiento de la verdad. Número 4. Un verdadero discípulo va a anhelar vivir santamente. Un verdadero discípulo va a anhelar vivir santamente, va a buscar vivir una vida santa y apartada del pecado, siendo transformado a la imagen de Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 15, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice la Escritura que debemos ser santos porque Él es santo. O sea, el verdadero discípulo se siente llamado a vivir en santidad, se sabe llamado a vivir en santidad y anhela y busca vivir una vida santa apartada del pecado. Batalla contra el pecado, se resiste a pecar y lucha contra el pecado. Número 5. El verdadero discípulo va a buscar tener comunión con otros hermanos, con otros creyentes, va a participar activamente en una comunidad de fe, en una iglesia local. Busca tener comunión con hermanos de la misma fe y con ellos adorar, bendecir y exaltar el nombre de Dios. En Hebreos 10:25 se nos anima a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Sino a exhortarnos mutuamente a buenas obras. Entonces el discípulo, el verdadero, va a buscar tener comunión con otros creyentes y va a buscar participar activamente con hermanos en la fe. Eso es fundamental. Número 6. El verdadero discípulo va a practicar el amor y el servicio a los demás. Va a practicar el amor y el servicio a los demás. Es decir, va a procurar seguir el ejemplo de nuestro Señor. Porque ¿qué dice en Juan 3, 13, 34 al 35? Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es decir, el amor es una señal clara de que somos de Dios. En Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Entonces Dios nos da, nos derrama de su amor. Tenemos el potencial, la capacidad para amar. Y Dios quiere que nos amemos como Él nos ha amado y que nos sirvamos mutuamente por amor. Número 7. La oración y la comunión con Dios es clave. Un verdadero discípulo busca tener una vida de oración constante, una relación íntima con Dios, una relación íntima con Dios. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7,
se nos anima a no angustiarnos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, demos a conocer a Dios nuestras peticiones. Eso dice en Filipenses capítulo 4, es decir, Dios nos anima a que busquemos su presencia, a que busquemos su rostro, a que expongamos delante de Él nuestras necesidades y que confiemos en Él, porque Él es capaz de proveernos, de darnos los recursos, de ayudarnos, de sostenernos, de auxiliarnos. Dice la Biblia que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Oportuno socorro. Entonces Dios está ahí para asistirnos, ayudarnos, glorificar su nombre en medio de las necesidades. Un hombre de Dios decía que el hombre de Dios, el cristiano, no tiene problemas, tiene testimonio. Cualquier dificultad es una oportunidad para ver el poder de Dios en manifestación, auxiliándonos, socorriéndonos. Así que la comunión, la oración, es algo que debería ser natural para nosotros como cristianos, como discípulos del Señor. Ahora, un discípulo sabe que ha sido llamado a ser discípulos. Es decir, va a buscar cumplir el mandato de Jesús de hacer discípulos, de multiplicarse en otros, de reproducirse en otros, sabiendo que tenemos que enseñar a obedecer todo lo que Él nos ha mandado, como dice en Mateo capítulo 28, versículo 19, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he enseñado. Este versículo nos insta a ir y a ser discípulo de todas las naciones. El verdadero discípulo no está quieto, el verdadero discípulo está haciendo discípulos, está ministrando, compartiendo, ayudando, asistiendo a otros con la gracia que Dios le ha dado, porque para eso Dios nos prepara, para eso somos discípulos, para hacer. El discípulo es un hacedor, es uno que está en un efecto multiplicador, está compartiendo con otros, ministrando a otros, auxiliando a otros, por el poder de Dios que reposa en él. Número 9. El verdadero discípulo va a manifestar los frutos del Espíritu de Dios y va a buscar manifestarlos. ¿Cuáles son estos frutos? El amor que se expresa por el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Entonces, los frutos del Espíritu van a estar presentes y el hombre de Dios va a buscar, el discípulo va a buscar manifestar esos frutos a través de su vida, amando, sirviendo, bendiciendo, estando siempre gozoso, en paz, siendo paciente, manifestando benignidad, siendo bondadoso, siendo fiel a Dios, mostrándose manso y con un gran dominio propio. Estas son características y frutos del Espíritu de Dios en todo renacido. Y el discípulo manifiesta estas características en mayor proporción porque está crecido, está creciendo, está avanzando en su madurez y la madurez se muestra por los frutos. La madurez se evidencia por los frutos que manifestamos, bendito sea Dios. Entonces es importante someternos a Dios y glorificar a Dios en medio de las situaciones que se nos presenten. Y por último, en relación a estas 10 características que había mencionado, el verdadero discípulo va a buscar pues glorificar a Cristo, ¿no? Eh, Porque entiende que el objetivo principal del discípulo es glorificar a Dios en todo lo que hace, en todo lo que hace. Glorificar a Dios es fundamental para nosotros como discípulos, ¿no? Glorificar al Señor. En 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ojo con eso, hacerlo todo para la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Eso es clave, hacerlo todo para la gloria de Dios. Dice la Biblia, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces estos puntos reflejan aspectos claves de lo que implica ser un verdadero discípulo desde la perspectiva bíblica. Está basado en principios bíblicos fundamentales que nosotros tenemos que saber reconocer, aceptar. Así que un discípulo está comprometido activamente con la iglesia local, es una persona que no simplemente congrega,
no es pasiva en su congregar, sino que está comprometido de manera activa con la iglesia en donde está congregando, está buscando desarrollar relaciones personales significativas con otros miembros de la iglesia. No es uno que se relaciona de manera superficial, sino que por el contrario busca desarrollar relaciones personales significativas con otros miembros, con otros discípulos como él. Va a participar activamente en las actividades y ministerios de la iglesia porque está identificado con ella, ¿no? Va a buscar servir a otros ministros, siervos, hermanos en la iglesia local. Va a buscar crecer espiritualmente, manifestar su discipulado a través de la obediencia, va a estar enfocado de manera activa en su propio crecimiento espiritual, en su propio crecimiento espiritual. Va a buscar inclusive tener conexiones más profundas con la iglesia, con su pastor, con los miembros, con los hermanos. No es una persona superficial, no actúa de manera transitoria, más bien es una persona que de manera habitual está consistentemente comprometido con su propio crecimiento, con su propio aprendizaje, va a invertir en ello, por supuesto, se va a comprometer financieramente en la obra de Dios, en la obra local, en el ministerio misionero, va a estar comprometido, va a mostrar responsabilidad, cuidado de otros miembros de la iglesia, practicando disciplina espiritual, ejercitándose para la piedad. Hay una serie de características que estoy mencionando que son claves, son fundamentales y que evidencian que verdaderamente somos servidores de Dios, estamos dispuestos a vivir para Dios y no vivimos de manera aguada, superficial, livianamente, lo que es nuestro compromiso como discípulos. Estamos enfocados profundamente en la misión de la iglesia, en la obra de Dios, en el propósito del reino de Dios, participando activamente en lo que es realmente nuestro llamado y nuestro ministerio. Así que, como ven, hermanos, realmente Dios quiere que estemos plenamente identificados, comprometidos, y podemos crecer en nuestras áreas de compromiso, podemos crecer en nuestro desarrollo, es decir, potencialmente hemos sido capacitados para avanzar. El Señor nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Nada debe amilanarnos. Hay una serie de circunstancias adversas con las que tenemos que lidiar, pero Dios está de nuestra parte. El Señor es con nosotros. Dios, aleluya, es bueno. Y la palabra de Dios dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay muchos desafíos, hay muchos retos, hay situaciones en las que están comprometidas inclusive nuestras emociones, pero Dios es bueno, Él nos va a sostener. Hay que recordar que Dios nunca va a permitir que como discípulos, como cristianos, como hijos de Dios, pasemos una prueba más allá de lo que podamos resistir o soportar. Juntamente con la prueba nos dará salida, dice la palabra de Dios. Así que debemos confiar en Dios. No importa las situaciones, para Dios no hay nada imposible, esto hay que tenerlo siempre presente. Para Dios no hay nada imposible y todo es posible también para todo aquel que cree. Mantengámonos creyendo, mantengámonos firmes, mantengámonos atentos, confiemos en Dios. Dios es con nosotros. Dios da sabiduría, Dios da inteligencia, Dios nos da recursos. Si tienes alguna situación difícil de llevar, puedes pedir a Dios fortaleza. Si hay decisiones que tomar, puedes pedirle a Dios guía. Si hay cosas que resolver, puedes pedirle a Dios sabiduría. Es decir, Dios está ahí como una fuente de bendición para nosotros y debemos confiar en su gracia.
en su provisión, en su amor incondicional para con nosotros como hijos suyos, discípulos comprometidos, entregados, rendidos y confiados. Confiados en Dios, porque Dios es bueno. Dios suple nuestras necesidades, tenemos compromisos que tenemos que cumplir, económicos. Dios es fuente de provisión. Él es Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador. Él va a abrir pozos de agua en medio del desierto. Así dice la palabra de Dios. Él abrirá pozos de agua en medio del desierto. Así que podemos confiar y mantenernos firmes. Es decir, que nosotros como discípulos tenemos alicientes, tenemos palabras de ánimo para poder seguir adelante, eh, comprometidos, involucrados en lo que Dios nos ha llamado. Ahora, es importante entender que los talentos, habilidades, cualquiera que sean, naturales o espirituales, vienen de Dios. Toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. En él no hay sombra de variación ni mudanza, dice la palabra de Dios. Es decir, Dios no cambia. Entonces, Dios que es bueno, te ha dado habilidades, capacidades. Recuerda, tanto naturales como espirituales. Todas vienen de Dios. Toda cosa buena viene de Dios. Y si Dios te ha dado alguna habilidad, alguna capacidad, Él la va a usar como un medio a través del cual tú vas a poder caminar para poder alcanzar a otros y darles el mensaje de vida y de salvación. Poniendo la mira no en las cosas terrenales, sino en las cosas del cielo, en las cosas eternas. Dios nos sostiene, Dios nos guarda, y cuando nuestra mirada está fija en el galardón, en Cristo Jesús, nuestro Señor, Dios se encargará del resto, del resto. Hay muchos desafíos, muchos retos, desafíos económicos, desafíos de salud, desafíos que tienen que ver con metas a alcanzar, con cosas que queremos lograr. Dios está de nuestra parte. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios, mantengámonos firmes, siendo constantes en oración, seguir aprendiendo de Dios a través de su palabra. Todas estas cosas son elementos de gracia que Dios nos ha concedido para que podamos seguir avanzando, seguros y confiados. Así que, amados hermanos, yo les dejo esta palabra con el fin de que podamos seguir creciendo en el Señor, que Dios nos ayude, que el Señor nos fortalezca y ánimo, ánimo en el Señor, porque Dios es bueno. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos, y sigamos avanzando en el reino de Dios. Bendiciones, bendiciones. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos has prometido y por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te alabamos, te exaltamos y te reconocemos, porque tú, oh Dios, concedes a tus siervos sabiduría, inteligencia, ciencia, oh Dios, conocimiento, porque tú, oh Dios, nos fortaleces, nos das, oh Dios amado, todos los recursos que necesitamos para avanzar en el reino de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tus hijos. Oro por mis hermanos, los alumnos, Señor, para que sigan siendo fortalecidos, sigan siendo llenos de tu gracia, sigan siendo multiplicados y en medio de las aflicciones sean fortalecidos. Dale sabiduría, Señor, en lo que estén emprendiendo, en lo que deseen hacer, que tu gracia los acompañe en todo, Señor. En el nombre de Jesús oro, Señor, por la salud, las finanzas, por fortaleza, Señor, para sus vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Que Dios me los bendiga Amén.